Antes me olvidaba de grabar y ahora me olvido de subirla, las clases. Pero bueno, no se puede todo en la vida. Así que disculpa por eso. Bueno, bienvenidos a todos formalmente, Dios les bendiga, un gusto saludarles. Ya estamos transitando la mitad de esta materia, queda menos, ¿vieron? El mal no dura para siempre, así que acá estamos. Díganme si hasta el día de hoy, de las clases que vieron, de los materiales, tienen alguna pregunta, duda, alguna cuestión que les haya quedado pendiente. En esta semana lo que tocaba o toca es hablar sobre la sociología de la familia. Ahí ustedes vieron distintos tipos de familia y cómo la hipermodernidad está influyendo sobre ellos. Así que bueno, escucha a ver si tienen dudas, preguntas, interrogantes, cuestiones. Buenas noches, profesor. Buenas noches a mis compañeros. Hola, José, No, ¿cómo estás? sí, lo que me he dado cuenta es que día a día las familias monoparentales son Ujú, las más populares hoy en día, puesto que aquí en Guatemala, donde yo resido, es la mayoría de las personas jóvenes con dos, tres hijos son padres solteros, o madres, más bien madres solteras que padres solteros. Es el papá el que se huye de la familia. ujú. Y hay muchísimo de ese tipo de familias acá en Guatemala. Mi comentario. Sí, es una tendencia creciente. No conozco tanto de América Latina y de Estados Unidos, pero en Argentina también ha subido bastante la tasa de divorcios, ¿no? Y, y también ha caído en proporción también la tasa de matrimonios. La gente no se casa, ¿sí? Se van a vivir juntos, viven en pareja, prueban a ver si funciona, si no funciona, si están bien, si están mal, y en ese intercambio de subjetividades, a otros dicen, bueno, pero nosotros, y hace 30 años que están juntos, y dice, bueno, pero ¿para qué queremos papeles? Lo cual, eh, más allá de que se aman y demás, también es un tema de necedad, porque siempre los papeles son necesarios por temas de herencia, de hijos, de bienes, de un montón de cosas. Pero bueno, cierto es que cada vez hay menos gente que se casa, cada vez hay más personas que deciden irse a probar a vivir en pareja y también aumenta la tasa de divorcios, o sea, un índice muy alto, el 25 o el 27% nunca llegan a los 5 años de matrimonio, ¿no? Así que eso habla de la realidad. Y ahí la iglesia también tiene mucho que ver, ¿no? Pues más allá de que esto sea lo que se usa ahora y de lo que la gente está acostumbrada, eh, yo no soy católico, obviamente, pero vieron que para la iglesia católica el matrimonio es un sacramento, ¿sí? Que tampoco significa mucho, porque la gente si se tiene que separar, se separa igual, se divorcia igual. Pero es como que le dan una sacralidad distinta. Yo no digo que como evangélicos tenemos que tener sacramento, porque yo no creo en eso, pero sí deberíamos dotar al matrimonio de un ribete de mayor formalidad y de mayor tratamiento y de respeto, ¿sí? Eh, que los jóvenes si se van a poner de novio, se pongan de novio no para ver si funciona o no, sino que se pongan de novio cuando realmente saben que es la persona que Dios les da para compartir el resto de su vida. Y si se ponen de novio a los 40 años, a los 30, a los 20, a los 18 o a los 52, que sean conscientes de la responsabilidad que están tomando y de lo que eso significa y no banalizar que me pongo de novio un mes, 2 meses, 6 meses, después vemos, nos peleamos, nos separamos, nos distanciamos 3 años, volvemos. O sea, esto pasa también dentro de la iglesia, ¿no? Lo cual con- es conflictivo en cierto punto porque estamos relativizando la importancia que tiene la familia. No sé,
levantaste la mano. No, mi pregunta es, por ejemplo, no estoy seguro si la razón de esto es por asuntos económicos o más bien culturales, porque yo no sé si los papás a los hijos les dan un tipo de elección y a las hijas otro, ¿verdad? El hombre debe ser machito, debe ser aquí, debe ser allá, le aplauden si tiene dos, tres novias a la vez, y el niño va creciendo como esa persona que lo puede todo y lo hace cuando quiera. Entonces al niño se le aplaude todas sus cosas y a la niña se le restringe muchas otras situaciones, ¿verdad? A la niña se le ponen tabúes, no hagas aquí, no hagas allá, pero no sé si es, bueno, obviamente de esto empieza dentro del núcleo familiar, si es que hay núcleo familiar, porque tal vez vienen de hijos que también son monoparentales, ¿verdad? De padres monoparentales. Pero mi pregunta es, ya que usted es sociólogo y estudia mucha estadística, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Lo plantea usted desde un punto de vista económico, cultural Lo, o lo primero es que eso está muy de moda hoy en cualquier ámbito de la vida, por eso las empresas, por ejemplo, eh, las distintas industrias, no sé, banqueros, telecomunicaciones, ingeniería, pongan el rubro que quieran, en todo el mundo están teniendo bastante problema para conseguir talento, que talento dentro de todo lo consiguen, sino para conseguir jóvenes que estén dispuestos a eh, trabajar de manera consistente y de manera regular. Empiezan a trabajar, son prometedores, pero a los 3 meses, cuando le dicen la semana que viene nos tenemos que quedar 2 horas más en el trabajo porque tenemos tal o cual situación, o los amigos se van de vacaciones o hacen un viaje y él se quiere ir, él dice, mira, pero todavía no tenés vacaciones, y entonces renuncia y se va porque quiere, o sea, el primer motivo en lo que se llama hoy la generación de cristal es la falta de responsabilidad. No quieren asumir la responsabilidad de lo que significa afrontar precisamente el desafío que sea laboral, familiar, matrimonial, eh, pastoral, ministerial. También por eso no hay tanta... hace años que en la Iglesia Católica viene cayendo lo que ellos llaman la vocación sacerdotal, pero también hace años que en el mundo evangélico cada vez son menos en tasas de porcentajes los que se inscriben para estudiar en un seminario, por ejemplo, o porque son llamados, ¿sí? Entonces, es como que, en primer lugar, para mí, me puedo equivocar, hay una profunda falta de responsabilidad y de asumir lo que significa riesgos y responsabilidades. El tema económico es la excusa más simple, es una realidad sin duda, y sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Pero también en cierto sentido funciona como una excusa, porque pobres hubo toda la historia, en todos los países, gente muy humilde y necesitada, pero las familias se constituían igual, porque de algún lado venimos cada uno de nosotros. Salvo que podamos decir que nuestra familia es millonaria hace 10 generaciones, cosa que dudo. Con lo cual, el tema económico termina siendo una excusa. Y el tema cultural influye, sin duda, pero la responsabilidad no es de la cultura, que solemos echarle toda la culpa a la cultura, sino que tiene que ver con la falta de formación familiar. Eh, Son los padres los que no se ponen las pilas, dirían los adolescentes hoy en día, para formar en ellos una identidad de hombre, una identidad de mujer, inculcarle deberes, que arreglen su cuarto, que hagan su cama, que laven su ropa, que aunque sean hombres aprendan a planchar, aprendan a lavar, aprendan a cocinar. No por eso es menos hombre que alguien que no lo sepa hacer. Con lo cual, hay machismo en Latinoamérica, sin duda, pero en el fondo termina siendo una excusa. Pues si la mamá o el padre le dicen, mira, el sábado tenés que limpiar tu cuarto y tenés que poner a lavar tu ropa y no te moves de tu habitación hasta que no quede todo limpio, eso no hay machismo que valga, es un tema de educación y de formación cultural. Entonces, el hombre,
desde hace ya mucho tiempo ustedes van a abrir su Biblia y van a ver que Adán dice la mujer que tú me diste y la mujer dice la serpiente que pusiste en el huerto y la serpiente miró a los costados, no encontró a ninguno cerca y tuvo que, ¿sí? Pero siempre tendemos la cultura, es el otro, es la sociedad, la influencia, pero en realidad hay mucha deficiencia en la formación familiar y, y falta de asumir responsabilidad como padres. Como yo les dije en una clase atrás, eh, los animales también cuidan a sus crías. Los animales también alimentan a sus crías, se preocupan por ellas, les brindan seguridad. Eh, ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de los animales? Bueno, todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Empezando por Dios y finalizando en una estructura de pensamiento y de educación que permita que la sociedad sea sostenible en el tiempo. No sé si responde, pero básicamente es eso. Sí, creo que Sí, sí. ok, dime, sí. ¿Me Eso, aparece? Ahí está, ahí te ¿me ve? escucho. ¿Me ve? Sí, 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 Ok. sí. Eso es una de las cosas que yo quería agregar en el tema, que en cuestión de lo que es los niños cristal ahora, pero para mí esto depende de la cultura, porque en mi cultura, nosotros los dominicanos, viene mi hijo y me dice, mamá, yo quiero ser un terrier. Ujú. Lo primero que nosotros le vamos a decir, tú me has visto a mí siendo un terrier, tú ves lo que yo hago que parezca un terrier y nosotros siempre inculcamos al muchacho, ¿qué tú ves que yo hago? Tú lo ves que yo Sí, lo sí, hago. sí. Entonces, esas son de las cosas que yo digo que todo depende, aunque esta era sea una era de cristal en algunos niños, no toda la cultura lo permite, porque por lo menos nosotros somos bien, no todos, somos bien estrictos en esa parte. Por ejemplo, eso de ellos, porque venimos a América y en América se usa la pijamada. En mi casa usted no ve que yo no salgo para pijamada. A mí no me crearon que yo voy a pijamada. Usted no va a pijamada. Y por eso yo entiendo que algunos padres tienen la mayoría de la culpa de que el hijo de mañana no esté preparado para el futuro porque no lo para. No, Ujú. porque es joven y tengo miedo como reacciones. Siempre el padre le da ese libre albedrío que al final el hijo choca. Sí. Y si no, la otra opción es decirle, bueno, querés ser un Terian, te tenés que castrar, como tenemos castrado, ¿no? A la perrita o al perro. Y ahí se les resuelve el problema automáticamente. Pero es cierto lo que está diciendo. Eh, l- no le damos importancia al hecho de que los padres tenemos una responsabilidad delante de Dios y es la de administrar la vida de nuestros hijos. Bueno, nosotros somos solamente administradores. Ellos son propiedad de Dios y ellos tienen que vivir de esa forma, siendo propiedad de Dios, pero estando sujetos a la autoridad. Tengan en cuenta que no hay un dato que no es menor y que tiene que ver con la importancia de la formación en los primeros años de vida. Lo que Eso dicen vale los mucho. psicólogos, ¿sí? Eso Y vale mucho. hay muchos estudios a la fecha, todo lo que un niño aprende en los primeros 5 años de vida nunca más se lo olvida. Y en los primeros 5 años de vida es donde ellos tienen la capacidad, más allá de que después el cerebro se termina literalmente de formar y de desarrollar casi a los 30 años, ¿sí? El cerebro va evolucionando y cambiando su forma y tamaño y contextura y posibilidad hasta casi los 30 años de edad. Por eso de que a los 16 años se tiene que ir a hacer su vida, todavía no tiene la corteza cerebral formada. Pero más allá de eso, en los primeros 5 años de vida es donde ellos graban lo que va a ser sus
principios de carácter, de temperamento, de conocimiento básico, de lo que importa, de lo que no importa, de lo que es vital, de lo que no es vital. Y lamentablemente muchos padres desperdician esos 5 años sin hacer lo que tienen que hacer. Y después el tiempo es muy difícil de recuperar. Entonces, porque lo que no aprende, no lo aprende, y lo que aprende mal, lo aprende mal. Y después es muy trabajoso modificar eso. Diego, levantaste la mano. Sí, quería hacer un comentario acerca de lo que nos compartía en la clase de que la familia también es fuente de derechos, ¿no? Sí. Enseña principios, los valores y, y me llamaba mucho la atención lo que usted nos compartía de que a final de cuentas cada familia es un mundo porque cada quien puede interpretar su concepto de familia, ¿no? La familia que tiene papá y mamá e hijos no es lo mismo la familia que tiene un solo padre o hijos adoptivos, vaya lo que nos ha estado compartiendo, pero referente a lo que decía, ¿cómo se llama? La hermana que participó, Ujú. este, llega el momento en que los muchachos quieren ejercer sus derechos que le otorga la sociedad en que vivimos, ¿no? Se ha visto especialmente aquí en Estados Unidos que hay niños que desde muy pequeñitos ya tienen esa idea de que ellos quieren ser lo que ellos quieran ser y que tienen sus derechos y reclaman sus derechos. Entonces, Lo cual ah, es cierto y está bien, ¿eh? llega el momento en que los padres, por mucha cultura que pueda tener y principios muy buenos, bíblicos y todo, siempre va a haber una lucha tremenda y muchas veces también lo que pasa es que los padres se forjan expectativas de los hijos. Desde antes de nacer, cuando nacen, cuando van creciendo, ya les tienen un modelo que deben seguir, ¿no? Como usted nos compartía, ¿no? Que usted estudió lo que estudió, pero que en realidad no quería estudiar Ujú. eso. Sí, sí. Entonces, muchas veces también eso juega en contra, ¿no? A Sí, veces puede proyectan ser a en los favor. hijos lo que ellos no Ujú. pudieron ser o lo que quieren ser. Ok. Porque no han sanado su niño interior y quieren que el hijo sea quien siga esa secuencia, la cual ella no completaron. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es cierto que es una realidad y que se ve. A ver, Alicia, voy a decir algo, y Marta primero y después Alicia, perdón. Gracias, buenas tardes. Sí, algo que yo también estaba analizando en el video que usted nos compartió era sobre el tipo de familias que hay. Algo que se me hizo muy interesante que usted mencionó es la importancia como iglesia, no es aceptarlos, sino enseñarles la verdad. Y creo, para mi opinión, en mi experiencia, de vida, lo que yo considero es que el tener un concepto claro de lo que es la familia, creo que eso es lo que se ha perdido, el concepto que realmente qué es una familia. En mi caso, aunque yo crecí con mi padre y mi madre, yo no crecí en un concepto sano. Entonces, Ujú. eso me llevó a muchas disfunciones. Yo he pasado 2 divorcios. Entonces, creo que el no entender, el no tener, como dice usted, desde la niñez, un fundamento claro de qué es la familia, eso es lo que ocasiona todo eso. Y creo que como iglesia, esa es la parte que nos corresponde, que aunque haya disfunciones, es llevar a la gente a la verdad, a lo que la palabra realmente nos enseña. Correcto. Alicia, ahora sí. Ah, Sí, buenas tardes. Alicia. Yo nada más quería compartir algo, o sea, escuchándolo sobre lo que es de esta generación y todo. Yo trabajo yo vivo aquí en California y trabajo con los estudiantes de preparatoria, de high school. Y sí veo mucho en los jóvenes que quieren, pues, tener novio desde muy temprana edad y todo. Yo, obviamente, a los que tengo la oportunidad les pregunto por qué quieren tener novia o por qué quieren tener novia ahorita. Eh, Ellos chocan cuando yo les digo esto porque en la cultura es de que, bueno, pues empiezan a tener novio desde muy temprana edad
eh, creo que lo traemos de Latinoamérica, aquí en Estados Unidos también. Es algo cultural que, bueno, de 14, 15 años hasta 13 años, pues su novio y todo. Y lo que me sorprendía mucho de uno de los chicos que me decía, o varios chicos que me dicen, que incluso los padres estaban de acuerdo. O sea, que incluso los padres los llevaban al cine, los dejaban ahí en el cine y todo, y decía, ¿los papás hacen eso? Y yo les decía, chicos, ¿por qué quieren traer novia ahorita o novio a la chica? Le digo, ¿por qué quieren tener novio? No, mis, pues es que, pues, no, pues es que todo lo hacen, no, pues es que yo quiero tener a alguien cerca. Le digo, pero nada más acuérdense estas dos cosas. Le digo, un noviazgo te va a llevar nada más a dos cosas. Uno, a romper con la relación o a un matrimonio. Y les digo, ¿ya están listos para un matrimonio? No. Entonces, nada más quería añadir eso de lo que estamos viviendo con estas generaciones, de que sí tenemos que, como iglesia, tenemos que instruir, empezar obviamente con los de nuestra casa. Y dentro de la iglesia, ahorita nosotros tenemos un club ahí dentro de la high school y están chocando, o sea, así como que, ¿cómo? O sea, usted nos dice que nos tenemos que esperar y yo creo que es lo más viable que ustedes esperen, o sea, que se enfoquen primero en lo que ustedes quieren ahorita, en sus planes, obviamente los que están cristianos, relación con Dios y todo, pero sí, sí es un choque muy fuerte. La cultura es muy fuerte de tener un noviazgo muy a la ligera y muy temprano y aparte, pues sí, no tienen sí, las parejas muy jóvenes no tienen la responsabilidad de lo que es un matrimonio. Ahí les acabo de mandar a un grupo de WhatsApp un video que quiero que miren. Es un minuto. Véanlo y ahora les comento algo. Pues más fácil que lo vean ahí que yo trate de subirlo. ¿Les llegó? Pero hay unas luces. Sí, sí, esperen que termine. Pongan música, todo. Ahora lo ven. Disculpe, profesor, yo no lo puedo ver, no tengo Instagram. Ah, no, no hay problema. Ahora yo se los cuento. ¿Se puede compartir pantalla, profe, para que otros lo Mm, miren? sí, yo no sé bien hacerlo, pero lo debería abrir yo aparte y tratar de Pero reproducirlo. como es tan corto, se le puede dejar saber qué Sí, es lo que está a ver, sucediendo, porque es muy corto, es muy sí, corto. sí, Mm. A ver si se puede. ¿Lo puedes abrir? ¿Perdón? Y se No, no se puede. puede abrir así, no No. se puede. Bueno, se los cuento, eh, porque Yo, tiene que ver con lo que les voy a decir. Este sábado que pasó en la ciudad de Buenos Aires, se juntaron algo así como 150.000 jóvenes, entre 150.000 y 175.000. Ese es el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque la Iglesia Católica estaba celebrando el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y hubo una misa determinada y después hubo un evento para la juventud, eh, que el DJ era un padre. un sacerdote que se dedica a eso, que ese es su ministerio de acercamiento a los jóvenes. Ustedes lo pueden googlear, se llama Guilleme, ¿sí? Y van a ver que el reggae es famoso a nivel mundial. Hace muchos años
Ustedes si entran en la página del Vaticano, en la página web, van a ver que originalmente estaba Vaticano 2.0. ¿Se acuerdan que yo les dije Sí, confesiones sí, online, misas online? que Bueno, ahora, atraen a los jóvenes. ahora estamos en Vaticano 3.0. El año pasado, que era el 2025, hicieron la celebración del jubileo, crearon a Lucy, que era una mascota virtual que se bajaba por aplicación para enseñarle catecismo a los nenes chiquitos, todo con una app, obviamente, que los nenes aprendían el catecismo en el celular, con juego interactivo y un montón de cosas. Este sacerdote, lo que él dice, pues a mí me interesó ver el fenómeno sociológico, básicamente. Uno piensa en la Iglesia Católica como una iglesia vetusta, arcaica, y que para tomar una decisión tardan algo así como 175 años. Bueno, no es así. Los que tardamos 175 años por una decisión somos nosotros, generalmente. Ujú. Entonces, eso, aun yo no voy a hablar de teología porque todos sabemos que católico que muere sin tener a Cristo y sin confesar sus pecados se va al infierno. Estamos todos de acuerdo y todos sabemos nociones de teología. Yo no voy a hablar de teología. Lo que yo estoy diciendo es que aún así ellos vieron una realidad sociológica no menor en las Ellos últimas saben atraer la décadas. masa. No es solamente atraer la masa. Ellos vieron que los jóvenes de la iglesia se estaban yendo y que el lenguaje de los jóvenes no era el lenguaje del sacerdote detrás del altar dando la misa con palabras en latín y siempre repitiendo la misma ceremonia, porque por eso es la misa. Entonces empezaron a tirar puentes de acercamiento y crearon un diálogo, un lenguaje, así como nosotros hablamos en español, los jóvenes hablan en tecnología. Entonces, nos guste o no nos guste, un cura con una bandeja que no sé ni cómo se llama, de DJ profesional. DJ, A, plato. claro, a eso agréguenle las luces, el humo y todo eso, ¿sí? Que lo paga la iglesia, pero estuvieron 2 horas y en las pantallas no solamente estaba la música esta tipo de DJ, sino que estaba porciones del catecismo, porciones de bulas papales, las frases más importantes del Papa Francisco, por qué Dios es importante para cada una de las personas. A lo que yo voy es que usando tecnología, bien o mal, con fundamentación teológica incorrecta, pero crearon comunicación. Y ustedes habrán visto, dura muy poco ese video, es un extracto, había casi 175.000 jóvenes, ¿sí? Entonces, nosotros todos estamos hablando, la mayoría de ustedes son padres. ¿Cuánto tiempo real y efectivo en nuestras iglesias le dedicamos a hablar o nos dedicamos a hablar acerca de las responsabilidades familiares desde el punto de vista bíblico? De lo que es la familia, de cuáles son las responsabilidades, de cómo se debe integrar una familia, cuáles son los problemas familiares que hoy afronta una familia en el día a día. No hablamos de eso, hablamos de la unción, de la prosperidad, de la bendición, de lo que viene, de que Cristo... Y no le damos importancia al tema de la familia. Por eso nuestras familias, pese a ser cristianas, muchas veces son un desastre porque no vende hablar de la familia, ¿sí? Es preferible hablar de otras cosas para no incomodar. Entonces, la Biblia dice muy claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no tenemos familias fuertes en nuestras iglesias es porque no le hemos dedicado tiempo a predicar y enseñar de la familia. ¿Qué hacer con los adolescentes? ¿Por qué los padres no contestan respuestas? ¿Por qué? A ver, incluso los adolescentes que son fieles, cuando llegan a la mayoría de edad, los criamos adentro de una burbuja de plástico, salen 2 semanas al mundo y se desbocan, como el Se caballo quieren de quedar, carrera, se como quieren el quedar. caballo de carrera cuando uno le abre la tranquera. Sale corriendo, no sabe ni para dónde, pero él corre.
porque los padres nunca se tomaron el trabajo de decirle, mira, no podés tomar alcohol en tal o cual medida porque estas son las consecuencias, A, B, C, D, E y F. No podés hacer esto por A, B, C y D, y si lo haces, lo tenés que hacer de esta forma, de esta manera, lo que podés, lo que no. O sea, los padres no hacen eso, porque tampoco el pastor les dijo, esto es lo que vos tenés que hacer. Entonces, hay negligencia familiar, hay negligencia pastoral, porque es más fácil predicar de la unción, y hay falta de comunicación, porque aunque quisiéramos hablarlo, nuestros jóvenes hablan otro lenguaje, todos hablamos español, pero se comunican diferente. ¿Cuántas apps cristianas conocen con contenido bíblico de clase de escuela dominical para que pueda jugar un chiquito mientras aprende la Biblia? Cero. Para adolescentes, para jóvenes, juegos interactivos, plataformas virtuales donde ellos, no sé, como si fuera Discord, en vez de hablar por teléfono, puedan analizar un estudio bíblico diseñado y pensado tecnológicamente para llegar a él. No hay. Entonces, se nos están yendo las generaciones de las manos y nosotros seguimos enfocados en solamente preparar un culto para el domingo a la mañana. Entonces, de eso trata la sociología. Los católicos que tendrán 2 millones de errores, pero que la tienen sumamente clara porque hace 2000 años que vienen sosteniendo algunas irregularidades, con lo cual ya son expertos, se dieron cuenta de hacia dónde iban las cosas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es saber hacia dónde va el mundo y saber hacia dónde van las familias, porque la familia hipermoderna tiene sus características particulares. Entonces, y mucho tiene que ver con la formación. Yo les dije hace un par de clases atrás eh, lo que significa, ahora el 3 de mayo acá en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres, ¿no? El Entonces yo estuve 10, el 10, El el 10. 10, exacto, 10. Ujú. salvo en mi iglesia, que lamentablemente no vamos a celebrar el Día de las Madres, porque hay un acontecimiento mucho mayor que ese y que básicamente tiene que ver con que es mi cumpleaños. Ah, Ah, Entonces, bueno. bueno. como yo le decía a mi mamá, si no fuera por mí, vos no serías madre. Así que los regalos son para mí. Vieron Uy, que, uy, uy. Profesor, ¿no? una Entonces, pregunta. dime. Con la técnica, el desarrollo que usted tiene de haber estudiado la carrera que estudió de sociología, usted tiene mucha capacidad para atraer en su iglesia a las personas. ¿Usted siempre utiliza técnicas para eso o usted está en desarrollo con ese tema? No sé si entendí bien, pero a ver, nosotros nos esforzamos Con la por, capacidad que yo puedo ver que usted tiene sí, para saber cómo manejar a la sí, sociedad. nosotros usamos herramientas metodológicas para alcanzar personas que tienen que ver con instrumentos que usaría un sociólogo, encuestas, acercarnos a la gente, entrevistarlos, hablar con ellos, pararnos en la puerta de un supermercado hispano, pues mi congregación es el área hispana de la iglesia, y ponernos a charlar con la gente y estar ahí un tiempo largo, recibir opiniones y demás, que ellos sepan que nos interesan en la situación en la cual están. Lo que tenemos que ver, nosotros trabajamos más tiempo afuera que adentro, eso Adentro. Muy está bien. sistematizado. De hecho, yo tengo un libro que publiqué hace poco en Amazon que se llama Misión Encarnada y Cercana, donde es una guía, es el primer paso para encarar eso. Pero Visión volviendo, encarnada cercana. cercana y encarnada. Pero les muestro algo. Eh, Vuelvo, vieron que
yo les hablé de las familias judías. Dios estableció en la palabra principios para la familia. Y no es que son los que aparecen con el apóstol Pablo, pues esto arranca en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que yo les dije y les puse de ejemplo un adolescente judío? ¿Sí? Eh, si ustedes van al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta cuáles son las responsabilidades. Esto es diseño divino, puro y duro. Después, a ese diseño pónganle la cultura que ustedes quieran. Brasilera, dominicana, americana, francesa, ¿sí? Nigeriana, chilena o uruguaya. Eh, Esos principios dicen que el hombre, obviamente, sostiene la casa, y eso cambia por ahora la realidad más compleja, pero básicamente la estructura es que el hombre se tiene que esforzar por ser el sostén de la casa, pero por sobre todas las cosas de ser reserva moral y de ejemplo a los hijos. La esposa es la encargada, porque es la que está todo el día con los hijos en ese diseño, ahora eso cambió también, pero mayoritariamente la madre es la que más tiempo pasa con los hijos, es la encargada de enseñarle y de hacer lo que dice Deuteronomio, capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás cuando te levantes el Shema, ¿sí? Y las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, la tradición era oral, la cultura se pasaba oralmente y las madres estaban todo el día hablando de Moisés, de David, de las proezas del Mar Rojo, de los milagros, ¿sí? De día y de noche. La responsabilidad espiritual de la enseñanza de los principios bíblicos es de la madre en el mundo judío y el padre es donde los hijos miran y ven reflejado lo que la madre les enseña, y obviamente es la madre, ¿sí? El problema principal en la educación es que cuando hay distorsión o disonancia, no hay aprendizaje. Si yo les digo, ustedes tienen que seguir este método exitoso para prevenir la caída del cabello, no me van a creer. ¿O sí? No. Bueno, si yo les digo que Dios dice en su palabra que hay que orar y que hay que buscarle leer la Biblia, pero mis hijos nunca me vieron leer la Biblia en la cocina de mi casa o en la sala de mi casa y nunca me vieron de rodillas en mi cuarto orando y que cuando entran para pedirme que le dé una manzana, le digo, vení en media hora porque estoy orando, ¿cómo van a aprender el valor de la oración? ¿Cómo van a aprender el valor de lo que significa escudriñar la palabra si nunca me vieron a mí leyendo la Biblia? Hay disonancia, Sí, ¿sí o no? sí. Y Sí. los chicos saben, porque ustedes que son padres saben, cuando los nenes son chiquitos o las niñas, saben a quién manipulan mejor y más fácil, si al padre o a la madre. Entonces saben que si quiere algo, no sé, que le compren chocolate, sabe que si van a la madre le va a decir que no, pero si van al padre le va a decir que sí y le va a comprar dos. Entonces, ¿a quién le termina pidiendo chocolate? ¿Al padre? O sea, los chicos son chicos, pero no son tontos. Y ellos van aprendiendo por el uso. Así se aprenden las cosas. Aprendieron un idioma porque tarde o temprano, más allá de la gramática y de la teoría, tienen que hablar con la gente, ¿sí o no? Ujú. Bueno, ¿cómo se aprende a orar? Orando. Entonces la madre o el padre le dice, vamos a orar juntos y oran. Este es el tiempo para leer la Biblia y le da la Biblia, aunque sea solo de dibujito, con dos renglones de texto, pero se sienta al lado mío y los dos leemos la Biblia. Cada uno lee su Biblia, pero la lee. Mis hijos aprendieron a leer con la Biblia. Hoy son hombres grandes. Mi hijo mayor tiene 26 años, la nena tiene 25, la nena siempre es la nena, está en el medio estratégicamente, y el más chiquitito tiene 23, o sea que chiquito tampoco es. Pero hasta el día de hoy, cada uno está en su vida, todas las noches
como familia oramos. Y cada primero de año, el primero de enero, desde que ellos eran chiquitos, teníamos nuestra oración familiar por el año. Entonces ellos se acostumbraron que tenían que hacer sus peticiones anuales. Entonces era una ceremonia donde cada uno escribía lo que quería que Dios hiciera durante ese año. Obviamente al principio, a nuestro juicio, al día de hoy, eran pavadas. Quiero un perro, quiero aprobar los exámenes tales o cuales, quiero que me vaya bien en la escuela, quiero que me compren una pelota, hasta que eso se fue sofisticando, ¿sí? Nosotros poníamos que ellos aprendan a orar por quién iba a ser su esposo o su esposa, y al otro año, antes de hacer la oración del nuevo año, decíamos, bueno, ¿qué contestó Dios de tu listado? Y ellos tachaban o quedaba como pendiente. Y ahí le decíamos, ¿vos querés que eso que está como pendiente, pensás que todavía lo necesitas y querés que Dios te lo haga, sí o no? Y ellos la repetían o no. De todo eso hacíamos un documento y lo poníamos en la sala de la casa porque esas eran las peticiones familiares. Y todos los días se oraba por esas peticiones familiares. Entonces ellos tenían 3 años, pero sabían que Dios contestaba las oraciones. Es así de simple. Entonces hoy son hombres que siguen escribiendo sus peticiones esperando que Dios las conteste. Ahora, eso no se aprende mecánicamente o intuitivamente. Entonces, yo hace 35 años que soy pastor. Cuando unos padres me dicen, no sé qué hacer con mi hijo que tiene 14 años, yo no sé qué hacer con los padres en primer lugar. Entonces, no enseñamos identidad. El problema básico de la iglesia evangélica es que genera miembros, genera creyentes, que hasta Satanás cree y tiembla, pero no genera discípulos en la misma medida. Y lo peor de todo es que no genera discípulos que hagan la voluntad de Dios. Entonces es más cómodo planificar el culto y hablar de que Dios te va a bendecir, te va a sanar, te va a levantar, vas a ganar el mega million y te va a ir todo fantástico y espléndido y a mí me va a crecer el pelo, que decirle a la gente eso tiene un precio, porque lo único que tenemos gratis es la salvación, todo lo demás tiene un precio, que generalmente la gente no está dispuesta a pagar. Entonces, la familia está incluida ahí. Entonces los pastores nos quejamos, los padres se quejan, los docentes se quejan, pero en realidad nadie en los últimos 20 años le prestó mucha atención a la familia. Esta es la verdad. Entonces, hay una ley física que dice que dos objetos no pueden estar en el mismo lugar. Si vos tenés una silla a la derecha de tu mesa, donde está la silla no podés poner el lavarropa porque está la silla. Entonces, todo lugar que nosotros dejamos vacante o vacío, adivinen quién lo va a llenar. El enemigo. Entonces, todo lo que nosotros descuidamos y todo lugar donde nosotros no estamos, Él está y Él se encarga de ver de qué manera influencia sobre ese espacio vacío. Y hace muchos años, porque la moda era otra, la iglesia descuidó a la familia, descuidó el matrimonio, descuidó a los hijos y descuidó la educación. ¿Cuántos ustedes están estudiando en una universidad cristiana? Pero ¿cuántos docentes cristianos y seguidores de Cristo hay en las universidades públicas o privadas de prestigio en los Estados Unidos? Una ínfima minoría, o en cualquiera de nuestros países de origen.
Porque encima los pastores decíamos, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, vos te tenés que dedicar a servir. Entonces no tenemos políticos cristianos, que son los muchachos que hacen las leyes. No tenemos jueces cristianos, porque eso, ser abogado y juez, eso del diablo. No tenemos banqueros cristianos. No tenemos docentes universitarios cristianos. No tenemos empresarios influyentes cristianos, o los tenemos en muy poca medida. Entonces, la toma de decisión de nuestro día a día, porque la iglesia no quiso, no supo o no lo vio, está en manos de mundanos, de paganos, y lamentablemente de alguien que no es un seguidor de Cristo no puedes esperar grandes cosas. Pero eso es el lugar que dejamos nosotros. Las universidades en Occidente fueron creadas por los protestantes. Los hospitales fueron creados por los protestantes. Los registros civiles fueron creados por los protestantes, porque si no tenías que ser católico para tener un acta de nacimiento. Los cementerios fueron creados por protestantes, porque si vos morías y no eras católico no tenías derecho a ir a un cementerio. Harvard, Columbia, Yale, Oxford, Cambridge, son todas en sus orígenes universidades protestantes. Si hoy ustedes agarran lo que enseñan cada una de esas universidades y lo confrontan con la Biblia, digamos que han pasado cosas. Vende más hablar de la gracia, de la unción, de la prosperidad y de la bendición fácil que de asumir responsabilidades, que así es como inició la clase. Diego, íbamos cerrando. Sí, quiero hacer un comentario acerca del individuo hipermoderno, acerca de la característica de que es poco estructurado y, o sea, que no, vaya, no tiene un fundamento con raíces profundas y, pues, tristemente, ¿no? Si de por sí es difícil crear un fundamento en nuestras vidas con raíces profundas, más en la actualidad, ¿no? En la que vivimos, este, es muy difícil y yo pienso que nosotros como cristianos que priorizamos los valores, pues, que están en la palabra del Señor, tenemos un reto muy grande y yo creo que en el camino va a haber muchas luchas que no vamos a poder ganar, pero yo pienso que la victoria más grande es si permanecemos firmes a lo que hemos creído y hemos recibido de parte de Dios, porque a final de cuentas, yo soy de una familia de ocho hermanos y pues mis padres, pero cada quien de nosotros tomó su rumbo, ¿no? Sus decisiones y yo pienso que así en cada familia, en cada grupo, todos vamos tomando nuestras decisiones, ¿no? Y las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues se van a enfrentar a retos diferentes a los que nosotros nos enfrentamos y que no quiere decir que todos vamos a seguir el mismo camino, pero No, yo veo, es sí. así. Ninguno va a seguir el mismo camino y está bien que sea así. El tema es que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para la toma de decisión. Yo no le tengo que decir lo que él tiene que hacer cuando es un adulto, cuando es un adulto, pero sí lo tuve que haber preparado para que cuando llegue el momento de que él tiene que decidir, sepa cómo decidir y con qué criterios decidir, ¿sí? Esa es mi responsabilidad. Se puede equivocar y se va a equivocar sin duda, pero yo tengo que acotar el margen de riesgo y le tengo que enseñar a decidir en función de lo que dice Dios en su palabra. Esa es mi responsabilidad. Y si sale mal y él termina decidiendo cualquier otra cosa, yo el día de mañana me tengo que presentar delante de Dios el día del juicio
y le tengo que decir a Dios, mira, ve, yo hice todo esto. Pues yo voy a tener que dar cuenta de mis hijos. Así de simple. Antes que por la iglesia. Ujú. ¿Sí? Entonces, no es menor la responsabilidad. Ustedes piensen que por eso es tan importante la formación identitaria de niños, porque eso queda como una marca indeleble. Esto es lo que dice la palabra, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Tuvo 15 años consumiendo droga, pero finalmente vuelve, porque Dios no... Hay una palabra que se usa en hebreo que aparece más de 250 veces, que es Heder, que significa misericordia. Cuando Dios se llama a sí mismo misericordioso, como en Éxodo 34, 6 y 7, le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios clemente y misericordioso, significa en hebreo el Dios que no puede invalidar un pacto, el Dios que no vuelve atrás de un pacto, o sea, lo que Dios dice, lo hace, pues si no, no sería Dios, es así de simple. Entonces, no hay diferencia. Es cierto que está la cultura, yo soy sociólogo, estamos hablando de hipermodernidad, ahora tenemos la digital, la era digital, es cierto que estamos adentro de una licuadora y todo cambia todos los días. Por eso es tan importante que yo enseñe principios. Si ustedes googlean, por ejemplo, hace poco en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que es una facultad de prestigio, igual que la Facultad de Medicina, dijeron sobre todo la de ingeniería, que se iban a centrar, el rector, salían todos los diarios, se iban a centrar en enseñar matemática, aritmética de no sé qué, algoritmos, física de no sé qué, pues no tengo ni idea ni cómo se pronuncia, y que iban a centrar toda la carrera en el desarrollo de esas 5 o 6 áreas, porque ellos descubrieron que cuando un ingeniero se recibe después de 6 años de estudio, más del 80% de todo lo que estudiaron quedó obsoleto, ya no les sirve. Entonces ellos tienen que enseñarles a pensar y tienen que enseñarles matemática, algoritmos, física de no sé qué y estructuras de cálculo, porque eso es lo único que se mantiene pese a todos los cambios. ¿Sí? Entonces, lo que se mantiene pese a todos los cambios son los principios bíblicos. Eso es nuestro deber enseñarlo, primero desde el púlpito y después cada uno en su familia. Ahora, ustedes digan, cuando se ponen a pensar en todas las iglesias que conocen, ¿cuántas iglesias le dedican tiempo a esto? Una vez al año, cuando llega la fecha de Día de la Madre o Día del Niño, nada más. O sea, esto se supone que es todo el tiempo, Ujú. ¿sí? Entonces, muchos de nosotros nacimos pobres, pero eso no nos habilitaba a robar, ¿o sí? ¿Qué es lo que nos detuvo para no robar? Que alguien nos dijo, vos podés ser pobre, pero no podés robar. La educación. Y la educación familiar. Ujú. Entonces, en definitiva, vuelve todo a lo mismo. O sea, como diría el rey Salomón, estamos en la hipermodernidad, es cierto, pero ya lo dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del mundo. Todo es vanidad, ¿sí? Y cada día esto es más cierto. Entonces, el mundo cambia y va a seguir cambiando, pero nosotros tenemos que centrarnos en seguir enseñando lo que no cambia, lo único que es inmutable y lo único que no cambia es lo que nos ayuda a seguir estando en medio del cambio. Bueno, espero que sigan avanzando con el trabajo. Nos veremos el próximo martes, ya la clase quinta. Tengan en cuenta que en poco tiempo ya terminamos, así que pónganse las pilas
aprovechen el tiempo. Gracias, profesor. Bueno, Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. salud. Buenas Buenas noches. noches. Buenas